ustedes este tema, cómo vivir con propósito en el 2024. ¿Cómo nosotros podemos vivir con propósito? Propósito es un objetivo. El propósito es iniciar algo, pero saber que eso tiene un final, tiene que terminar. Es una meta que alcanzar. Y creo que todos en algún momento nos pusimos a alguna meta, algún propósito, algo que dijimos que lo íbamos a hacer. Y no había pasado ni la primera semana, quizás de enero, cuando ya habíamos quitado de nuestra lista eso. Pero yo el martes decía algo que en alguna medida debe de enseñarnos, debe de ayudarnos, y es que nuestras prioridades definen dónde va a estar siempre nuestro corazón. Y Jesús, el Señor, le dice a Israel que debe de amarlo con todas sus fuerzas, debe de amarlo con todo su corazón, debe de amarlo con toda su mente, con toda su alma. Entonces, la prioridad para vivir con propósito siempre debe de girar alrededor de Dios. Y vivir con propósito es un concepto que en la Biblia forma un papel muy importante y que ha sido de alguna manera discutido por muchos líderes religiosos a lo largo de la historia. Y aunque no existe un pasaje específico donde hable de vivir con propósito, pero dice que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios y luego murió. Entonces, es de vital importancia saber que hay varios pasajes que pueden ser relevantes para que nosotros podamos comprender este concepto. Y el primer principio que quiero enseñar esta noche para que nosotros podamos vivir con propósito es que nosotros debemos conocer a Dios y buscar su voluntad. Ese es el primer principio que nos va a enseñar a vivir con propósito. Conocer a Dios y buscar su voluntad. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que Dios es un Dios infinito. Y Él obra, y Él trabaja, y Él hace cosas dentro de su soberanía que a lo mejor nunca nosotros vamos a llegar a comprender. Y es por eso que creo que en cada etapa, en cada área de nuestra vida, debemos conocer a Dios. Conocer a Dios, no siempre hay personas que, en lo personal, no voy a hablar de otras personas, pero en lo personal, a mí me cuesta mucho cuando hay personas que así rápidamente a mí me llaman amigo, porque eso a mí me compromete a llamarlo amigo. Y yo soy de un criterio que para llamar amigo a una persona yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber sus intereses, saber sus intenciones, saber cuál es el objetivo que tiene. Y sabe que en este punto
Hay muchas personas que cuando testifican de su fe dicen, cuando yo conocí a Jesús. Y conocerlo no es tener una presentación o tener un encuentro. Es cómo relacionarse con Él, cómo buscar la voluntad. Porque usted no puede decir que conoce a Dios si usted no hace su voluntad. Juan dijo, todo aquel que dice que es de Él, debe de andar como Él anduvo. Y eso es un compromiso. Yo recuerdo que en cierta oportunidad a mí se me arruinó el carro en el camino y a la única persona que tenía más accesible fue a una alumna del Instituto Bíblico. Y recuerdo que ella llamó a un mecánico y cuando ella me presenta con el mecánico, le dijo esto: él es mi maestro de teología. Y yo pensé en que ya me estaba comprometiendo porque de repente le iba a entrar curiosidad a él de conocer y de saber. Pero no, quien se llevó la sorpresa fue ella. Entonces le dijo, si de verdad es tu maestro y has aprendido de él, y empezó a hacerle preguntas que no le supo contestar. Y le dijo él, lo estás dejando bien mal a él. Porque o él no te ha enseñado bien o vos no has aprendido. Y yo me quería librar mi pellejo y le dije, no, yo le puedo contestar todo lo que usted me está diciendo. No, yo sé, me dijo él. Es que si usted es el maestro, usted debe saber. Y le dijo, ella, me has dado una gran lección. Así que de aquí en adelante el pastor Otto, pero no es mi pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocer a Dios va más allá de un conocimiento teológico. Va más allá de un conocimiento de que nosotros digamos, por ejemplo, qué tanta magnitud o qué tanto significado tiene para usted el que la palabra del Señor diga que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. ¿Qué tanto valor tiene esto como para que usted pueda vivir de acuerdo a su voluntad? Y para conocer y buscar la voluntad de Dios, dice Proverbios 3:5-6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o en tu propia prudencia. Le está diciendo el escritor Salomón, está diciendo, confía. Si queremos conocer a Dios y buscar su voluntad, tenemos que confiar. Pero también dice, reconócelo en todos tus caminos y hallarás, y Él allanará tus sendas. Conócelo, reconócelo en todos tus caminos. Aquí es donde nosotros buscamos la voluntad de Dios. Debemos saber si como nosotros vivimos, debemos saber si como nosotros caminamos, debemos saber si como nosotros nos conducimos es de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense que le voy a confesar algo. Yo tengo problemas cuando son como conflictos, ¿verdad? Cuando la gente pudiendo congregarse no lo hace. Yo tengo serios problemas conmigo mismo, porque y yo he estado, porque alguien hablando conmigo se quejó
y dijo, imagínate que el pastor todos los días, no hay oportunidad que no busque, y empieza a decir que hay de aquellos que no se congregan y que debemos de congregarnos. Y hoy dice, ay, que piense lo que quiera pensar, pero yo ya decidí solo ir tal día y tal día. Me lo dijo un miembro de otra iglesia. Y yo dije, Señor, cuando los miembros de Arca de Salvación se encuentran con otros, ¿será que, o con otro pastor? Pero caprichosamente, él dijo, no, yo solo me congrego este día y este otro. Pero lo que quiero decirles es que hoy yo escuchaba una predicación y me llamaba mucho la atención, porque decía el predicador, para ser específico, era el pastor Edgar López Beltrán, familia de hermano Elmer. Y dice que su vida era congregarse. Y decía, aún estando enfermo, yo me congregué, yo me he congregado aún estando, y empezó a mencionar. Y dice que incluso, para que usted tenga una idea, dice que él lo operaron hasta de las hemorroides, pero aún así él iba a la iglesia. Él no se quedaba ni un día de ir a la iglesia. Y dijo, eso no es penoso, dijo, eso es vergonzoso. No dijo, eso no es vergonzoso, eso es doloroso, dijo. Pero como el dolor, yo era el único que lo andaba, dijo. Yo no afectaba a nadie con ir a la iglesia, porque el dolor lo andaba yo. Entonces, es importante el que nosotros podamos conocer a Dios y buscar su voluntad. ¿Y por qué traigo a colación esta parte? Porque el escritor dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que lo que tú piensas es lo que es, sino que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, que lo que nosotros hagamos sea la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sí comprendemos eso? O sea, no sea nuestra voluntad. Entonces, obviamente, la voluntad de Dios siempre va a ser que nosotros nos encontremos en el mejor lugar. Entonces, otro de los aspectos importantes o de los principios, de hecho, Jeremías 29:13 también dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Ahora, esto implica diligencia. Esto implica diligencia, ser diligentes. Y esto me lleva a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos vinieron el día sábado, el día martes al culto? No vinieron. Levanten la mano los que no vinieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora yo pregunto, eso no me lo voy a responder, guárdenselo en su corazón. Pero ¿cuántos de ustedes vieron la transmisión o vieron en diferido el mensaje? ¿O lo escucharon en un audio? O sea, ¿cuántos de ustedes hicieron eso? Entonces, si usted no lo hizo, eso es un buen indicador de que usted no está buscando. Y yo le animo a que usted, después de escuchar esta prédica, usted vaya y tómese el tiempo, si no ha borrado la conversación del grupo, y escúchela o véala, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque es palabra de Dios. Y si usted no escucha o usted no ve, entonces usted no está buscando. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero decir? O sea, se pasó. Bueno, no fui. Pero usted dice, aquí hay una oportunidad.
Hay una oportunidad para hacerlo. Y mire, y eso nos confronta, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Pero ¿de qué manera la buscamos? ¿De qué manera la conocemos? Entonces, el segundo principio es que nosotros debemos aprender a servir a los demás. Ese debe de ser como un propósito, como parte de nuestra meta, conocer el propósito. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate de muchos. Así nosotros debemos de servir a otros. Que nuestro propósito, que nuestra meta, que nuestro anhelo para el 2024 sea servir a los demás. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Fíjense que hay un muchacho que él últimamente está viajando mucho a algunos lugares. Y ayer me llamó la atención algunas publicaciones de él, que él tiene una mascota y me imagino que viajaba junto con ellos, pero hicieron como unas 2 o 3 paradas donde encontraban un perrito en la calle y le daban comida. Y al principio yo lo veía así como y así como todos los creyentes, va criticando lo que los demás hacen pero luego yo empecé a analizar, porque dijo algo, hago lo que me gusta hacer, y si a él le gusta darle comida a los perros de la calle, ¿y qué me importa a mí? Al contrario, yo cuando lo vea estoy pensando, mira, te voy a dar esos 5 pesos para cuando te encontré otro perro, dale. Pero él es un perro. Pero ¿qué hace usted cuando ve la necesidad o cuando usted siente en su corazón? Así como el Hijo del Hombre, así como Dios vino a servir y dar su vida en rescate por nosotros, hermanos, pongámonos como propósito servir a los demás. Qué bonito es cuando vamos a trabajar o vamos a hacer algo. Yo siempre recuerdo que yo le decía a mi mamá, me echa unas 2 tortillas más, que alguien va a estar ahí, que va a quedar o bien con hambre o no le van a poner comida. Qué bonito cuando pensamos así. Y eso es servir a otros. ¿O será que usted nunca ha sentido, usted lleva algo, incluso usted dice, no, es que esto me lo voy a comer más adelante, pero el Señor le dice, dale la mitad, dale un poquito. Y usted dice, es que no me voy a llenar y voy a llegar noche a la casa. No, debemos servir a otros. Debemos aprender. Gálatas 5:13 dice, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse los unos a los otros. Debe de tener en mente usted que como propósito debe de aprender a servir a los demás. Porque cuando nosotros servimos a los demás, servimos a Cristo. Cuando nosotros servimos a otro, servimos al Señor. Y es ahí donde nosotros no podemos menospreciar, no podemos subestimar el servicio que otros dan para el Señor.
Y le voy a contar una experiencia y cómo Dios a veces lo lleva a uno a entender. Aquí tiene a alguien que cuando no tiene nada que hacer se pone a criticar a los demás. Aquí lo tiene enfrente, véalo bien para que no lo vaya a perder de vista. Se tiene bien, cuando no tiene nada que hacer empieza a criticar a otros. Y mire, y de repente alguien subía un post y decía, aquí sirviendo al Señor. Y yo dije un día, y este no hace otra cosa más que tocar cuando hay multitudes de personas, tocar un teclado. Y un día yo estaba en esas, que no estaba haciendo nada, y empiezo a leer eso mismo. Y luego el Señor me dijo a mi corazón, es que vos estés en un portón recibiendo gente, eso no significa que no sea servicio lo que el otro hace. Porque yo le he dado las habilidades, yo le he dado las capacidades que a ti no te he dado para que lo haga de esa manera. Y mire, hermano, me ardió la cara. ¿Por qué? Porque muchas veces subestimamos el servicio que otros hacen. Pero a cada uno, de acuerdo a la capacidad, Dios le ha dado. Entonces, lo que Dios le ha dado a usted, ministrelo. Lo que Dios le ha dado a usted, hágalo con amor. Entonces, es importante que nosotros podamos servir a otros. Entonces, el primer propósito o el primer principio para tener propósito o vivir con propósito es conocer, es amar, es buscar la voluntad de Dios, es servir a los demás. No crea que lo que usted hace o quiere hacer por otros es menos. No, es lo que Dios le ha puesto para hacer. Eso haga. Pero sirva. Sirva a otros, porque cuando servimos a otros, servimos al Señor. Si no, ¿qué dijo él? Si le dieran un vaso de agua a uno de mis pequeños, conmigo lo están haciendo. Así que lleve suficiente agua cuando vaya por esos caminos. Que alguien, o no le ha pasado que, mira, es que yo voy lejos y solo para mí traje, tal vez por allá te dan. No, lleve más, ande suficientes. El tercer principio para vivir con propósito, y aquí se vuelve un poco más complejo porque debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Y Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos cumplir los mandamientos. Hermanos, esforcémonos por vivir con propósito. Esforcémonos por vivir cumpliendo los mandamientos. Es decir, que la vida cristiana no la podemos separar. Usted dice, no, yo amo a Dios. Pero la Biblia dice, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice Pablo, ¿este está en pecado? Entonces debemos aprender a cumplir los mandamientos. Y aquí es donde tenemos que prestarle principal cuidado, porque también Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto que cuando los hijos, a lo mejor ya grandes, de repente se portan mal y quieren agradar al padre el día de su cumpleaños?
Y el papá ese día, en lugar de alegrarse, en lugar de estar contento por lo que el hijo le lleva, se molesta. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia o ha visto en alrededor. Yo lo he visto de cerca. He visto a padres quejándose, decir que galán que así como se portan. Pero pasa semanas, pasa meses sin llamarme, yo no tengo nada de saber de él. Y muchas veces Dios se siente así con nosotros. Le decimos que lo amamos, pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro de los principios que debemos procurar para vivir con propósito es buscar la justicia y la paz. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, el que te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que Dios demanda, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino que practiques la justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios. Romanos 14, 19 dice, así que esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la edificación. Es importante que nosotros busquemos la justicia y la paz. Hermanos, a veces nosotros hablamos o esta parte de la justicia a veces solo la queremos ver a través de las leyes judiciales. Pero veámoslo a través de las leyes eclesiásticas. ¿Qué tan justos somos nosotros? ¿Se ha preguntado usted si realmente usted es justo? Y la justicia tiene que ver mucho con esta parte de la empatía, donde nosotros podamos ser equitativos y buscar esa manera de buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otro principio es permanecer fiel a Dios. Esto envuelve todo lo demás. Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 10, en la última parte dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y esto tiene que ver con permanecer fiel a Dios. En 1 Corintios 15, 54 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Debemos estar firmes, constantes, creciendo. Que si durante el 2023 no pudimos ver nuestro crecimiento, si en el 2023 no hemos podido ver un avance en nuestra vida espiritual, permanezcamos fieles al Señor. No nos estanquemos. Procuremos serle fieles a Él hasta la muerte. Vivir, hermanos, con propósito para el 2024, según los principios bíblicos, implica el que nosotros podamos conocer a Dios, buscar su voluntad, servir a los demás, cumplir con los mandamientos de Dios, buscar la justicia y la paz y permanecer fieles. Estos principios, hermanos, proporcionan una base sólida para una vida significativa
y satisfactoria tanto en el ámbito espiritual como también en lo práctico. Porque muchas veces nos hemos sentido desilusionados de lo que somos. ¿Cuántas veces hemos intentado una cosa, otra cosa? Pero ¿sabe por qué no es posible? Porque hemos dejado a un lado el propósito. ¿Cómo vivir con un estándar de vida en el que podamos esforzarnos siempre? Cada vez que nosotros tengamos oportunidad, evaluémonos. Cada vez que nosotros tengamos oportunidad, busquemos la manera de mejorar. Porque al aplicar estos principios, hermanos, nosotros podemos encontrar dirección. Nosotros podemos encontrar significado. Nosotros podemos encontrar satisfacción en nuestra vida diaria. Hermanos, la Biblia lo dice, cada día tiene su propio afán. Si no, pregúntese y hágase un diagnóstico de todo lo que usted ha hecho durante este tiempo. Usted se afanó en hacer algo y le metía, como nosotros decimos, noche y día en algo. Y hasta la fecha no lo ha terminado. Pero se afanó y no lo terminó. Y eso trae insatisfacción. Y eso trae descontento. Eso nos limita. Pero cuando usted y yo lo reconocemos a Él en todos sus caminos, y al aplicar estos principios, nosotros podemos encontrar significado, satisfacción en nuestra vida diaria, independientemente de las circunstancias externas. Hermanos, debemos procurar cada día vivir con propósito, porque esto implica una vida centrada en Dios y en el servicio a los demás. Enfóquese en lo que está delante, como Pablo decía, lo cual puede traer alegría, plenitud en este año que hemos de iniciar y aún más allá. Si somos de los que escribimos lo que queremos lograr o lo que queremos alcanzar, tratemos de ser específicos y digámosle al Señor este año que hemos de iniciar: yo quiero vivir con propósito, quiero ser intencional en cada cosa que hago. ¿Sabe por qué muchas veces perdemos el interés por las cosas de Dios? ¿Sabe por qué muchas veces perdemos el interés por el servicio? Porque simplemente nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así como vayan pasando. Pero cuando usted y yo vivamos con propósito, podamos decir de una manera determinada: lo que yo me propongo, yo lo hago, y lo que yo empiezo, yo lo voy a terminar. Yo creo que cada uno de nosotros somos testigos que si nos proponemos hacer algo, lo hacemos y lo logramos. Entonces, propongámonos metas espirituales de vivir vidas consagradas, de vivir vidas plenas,
de vivir vidas intencionales. Y de esta manera Dios se va a ir formando en nosotros. Y poder vivir la vida plena en Cristo será lo mejor que nosotros podemos lograr alcanzar en los días que vienen. De manera que dispongamos en nuestro corazón hacerlo todo para el Señor y Él se glorificará en nosotros. Quiero estar de pie esta noche.